Bienvenidos a la explicación del séptimo tema especial de la segunda parte del libro de ejercicios de un curso de milagros. ¿Qué es el Espíritu Santo? Y es que llegamos ahora a uno de los temas más importantes de todo un curso de milagros, y también a uno de los conceptos que más confusión suele generar. ¿Qué es realmente el Espíritu Santo? ¿Es una persona? ¿Es un ser separado de nosotros? ¿Es alguien que vive en algún lugar y nos envía mensajes? ¿Es una voz externa? ¿Lo creó Dios después de que pareciera surgir la separación? Todas estas preguntas aparecen porque el curso utiliza un lenguaje simbólico y pedagógico. Nos habla desde el nivel en el que creemos encontrarnos ahora. Nosotros creemos ser personas separadas. Creemos vivir dentro de un mundo. Creemos tener una mente individual y desde esa experiencia necesitamos imaginar una ayuda que parezca venir de fuera del sistema del ego. Por eso hablamos del Espíritu Santo como nuestro guía, como una voz, como un maestro, como alguien a quien podemos entregarle nuestros pensamientos. Pero desde la metafísica más profunda del curso, el Espíritu Santo no es una persona, no es un individuo, no es una mente separada de la nuestra. El Espíritu Santo representa el recuerdo de la verdad que permanece en la mente mientras creemos estar soñando. Es el recuerdo de que la separación jamás ocurrió, el recuerdo de que seguimos siendo uno con Dios, el recuerdo de nuestra verdadera identidad. Mientras creemos estar dentro del sueño, llamamos a ese recuerdo Espíritu Santo, o muchas veces decimos Jesús. Pero al final del camino descubriremos que aquello que parecía guiarnos desde fuera nunca estuvo realmente separado de nosotros. Era el recuerdo de lo que siempre fuimos. El Espíritu Santo representa la mente recta. Durante todas estas lecciones hemos hablado constantemente de dos sistemas de pensamiento, el ego y el Espíritu Santo, la mente errónea y la mente recta. Dentro del sueño, la mente parece poder elegir entre ambos. Puede elegir la interpretación del ego o puede elegir la corrección del Espíritu Santo. Por eso, cuando decimos que el Espíritu Santo es nuestra mente recta, no queremos decir que exista un ente o una persona llamada Espíritu Santo instalada dentro de cada uno de nosotros. Significa que dentro de la mente soñadora permanece un recuerdo de la verdad que el ego jamás pudo destruir. El ego dice: la separación ocurrió, has pecado, eres culpable, Dios te castigará, eres un cuerpo, estás solo. El Espíritu Santo representa la respuesta opuesta. Nada ocurrió realmente. La separación fue un sueño. La culpa no tiene fundamento. Sigues siendo tal como Dios te creó. No eres un cuerpo. Nunca abandonaste tu fuente. Por eso la mente recta no fabrica una nueva realidad. Simplemente recuerda la que nunca cambió. ¿Y creó Dios al Espíritu Santo? Aquí hay que hilar muy fino. El curso dice muchas veces que Dios dio su respuesta a la separación y también habla del Espíritu Santo como el regalo de Dios. Pero no debemos interpretar ese lenguaje de manera completamente literal, porque si Dios hubiese visto la separación y hubiese creado algo para responder a ella, significaría que la separación había llegado hasta Dios. Y si Dios conociera el sueño formaría parte de su conocimiento y eso le otorgaría realidad. Pero todo el curso enseña precisamente lo contrario. Dios no conoce el sueño, Dios no conoce el pecado, Dios no conoce la separación, Dios no conoce el miedo, solo conoce su perfecta creación. Por eso, el Espíritu Santo no debe entenderse como una creación nueva que Dios produjo después de detectar un problema. No es como si Dios hubiese dicho: mi hijo se ha separado, ahora tengo que fabricar una solución. Eso convertiría la separación en un acontecimiento real
El Espíritu Santo representa algo mucho más profundo. Representa el recuerdo de la unidad que jamás desapareció, la certeza de que nada ocurrió, la memoria de Dios que permanece en la mente incluso mientras parece estar soñando. El lenguaje de que Dios dio su respuesta es pedagógico. Expresa que la verdad contiene en sí misma la corrección de cualquier error aparente, pero no porque Dios haya reaccionado ante el error, sino porque el error jamás pudo modificar la verdad. Y el recuerdo que nos llevamos al sueño, cuando el Hijo de Dios pareció tomar en serio la diminuta idea loca, entró en un sueño de separación. Pero el recuerdo de la verdad nunca pudo desaparecer completamente. Si hubiese desaparecido, el sueño sería total. No existiría ninguna salida. La mente solo conocería al ego y el despertar sería imposible. Por eso podríamos decir, utilizando el lenguaje simbólico del curso, que el Hijo de Dios se llevó consigo al sueño el recuerdo de la unidad. Ese recuerdo es el Espíritu Santo que llama el curso. No porque haya ocurrido realmente un viaje, ni porque Cristo haya salido del cielo. Estamos describiendo simbólicamente lo que parece suceder dentro del sueño. El Espíritu Santo garantiza que nunca podremos perdernos eternamente. Podemos creer durante muchísimo tiempo en el ego. Podemos identificarnos profundamente con el cuerpo. Podemos convencernos de que la separación es real. Pero en algún lugar de la mente permanece una pequeña memoria, una quieta certeza que dice: esto no es tu hogar, esto no es lo que eres, tiene que existir otra manera. Y esa voz suave es el recuerdo de la verdad. ¿Y por qué necesitamos algo que parezca estar fuera del sueño? Pues imagina que estás soñando una pesadilla. Dentro de la pesadilla todo parece muy real. Los personajes, los peligros, el miedo, la historia. Mientras estás completamente identificado con el sueño, no puedes utilizar los mismos elementos de la pesadilla para comprender que estás soñando. Necesitas un punto de referencia que no pertenezca al sistema de la pesadilla. Eso representa el Espíritu Santo. El ego no puede despertarse a sí mismo. El ego no puede corregir al ego. La mente identificada con el ego no puede utilizar ese mismo sistema de pensamiento para salir de él. Necesita una corrección que no proceda del ego. Por eso el Espíritu Santo funciona como un símbolo de algo que parece estar con nosotros dentro del sueño, pero que no pertenece al sistema del sueño ni del ego. Nos habla en un lenguaje que podemos entender. Utiliza cuerpos, utiliza relaciones, utiliza situaciones, utiliza el tiempo, pero no para reforzarlos. Los utiliza para conducirnos más allá de ellos. ¿Y por qué en muchísimas lecciones también hablamos de Jesús como el Espíritu Santo o la mente recta? Pues durante todas estas lecciones, como habéis podido ver, hemos utilizado muchas veces la expresión Espíritu Santo o Jesús. ¿Significa que son exactamente lo mismo? No como símbolos, pero sí cumplen para nosotros la misma función. El Espíritu Santo representa el recuerdo abstracto de la verdad en la mente, y Jesús representa un símbolo más concreto de esa misma mente recta. Según el curso, Jesús despertó completamente del sueño, dejó de identificarse con el ego y con el cuerpo, y por eso puede representar para nosotros a alguien que conoce el camino de salida. Muchas personas encuentran más sencillo hablar con Jesús, les resulta más cercano, más humano, más fácil de imaginar y dirigirse a Él. Pueden decir: Jesús, ayúdame a ver esto de otra manera, Jesús, te entrego este resentimiento, Jesús, corrige mi percepción, y eso está perfectamente bien. Otras personas prefieren algo más abstracto y dirigirse al Espíritu Santo, y no hay ningún problema tampoco. Lo importante no es el nombre ni la forma del símbolo, lo importante es la función que representa. Tanto Jesús como el Espíritu Santo
simbolizan una ayuda que no procede del ego, una corrección que nos recuerda que podemos elegir de nuevo. Y el Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. Y esta es la primera definición que ofrece el texto. El Espíritu Santo es el mediador entre las ilusiones y la verdad. ¿Y por qué necesitamos un mediador? Porque nosotros creemos estar dentro de las ilusiones. Creemos en el cuerpo, en el tiempo, en el mundo, en los problemas, en el ataque, en la muerte. La verdad, en cambio, está completamente más allá de la percepción. No hay percepción en Dios, no hay imágenes, no hay sonidos, no hay diferencias, no hay sujetos que contemplan objetos. Solo existe el conocimiento de la perfecta unidad. Por eso necesitamos un puente. No podemos pasar directamente desde nuestra identificación completa con el ego hasta el conocimiento de Dios. El miedo sería extremadamente intenso. La verdad desharía de inmediato toda la identidad separada que creemos ser. El Espíritu Santo actúa como un puente suave. Toma aquello que nosotros fabricamos para separarnos y le da una finalidad completamente distinta. Y el puente entre la percepción y el conocimiento. El texto dice que la percepción conduce al conocimiento a través de la gracia. Y esto no significa que la percepción pueda transformarse literalmente en conocimiento. Son niveles distintos. La percepción siempre pertenece al sueño. El conocimiento siempre pertenece a Dios. Pero la percepción puede ser corregida, puede dejar de servir al ego. Y cuando toda la percepción haya sido corregida, desaparecerá. Por eso el Espíritu Santo no nos lleva directamente desde el miedo hasta Dios. Lo hace muy amorosamente. Primero transforma la percepción errónea en percepción verdadera. Pasamos de ver culpa a ver inocencia, de ver ataque a ver una petición de amor, de ver enemigos a ver hermanos, de ver cuerpos separados a reconocer la misma identidad detrás de todos ellos. Esa percepción corregida sigue siendo una percepción, todavía es una ilusión, pero es una ilusión que ya no refuerza el sueño, es el puente que conduce fuera de él. Y dice, se llevan todos los sueños ante la verdad, y esto describe perfectamente la práctica del perdón. Nosotros no destruimos los sueños, no los corregimos, no sanamos por nuestra cuenta la mente. Lo único que hacemos es llevar los sueños ante la verdad. Es decir, reconocemos el miedo, reconocemos el resentimiento, reconocemos el juicio, reconocemos la culpa y se los entregamos al Espíritu Santo o Jesús. No intentamos convertir el ego en algo espiritual, no luchamos contra él, no fingimos que no está. Simplemente decimos, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy sintiendo, yo no sé corregirlo, ayúdame a verlo de otra manera. Esa es nuestra única parte. La corrección corresponde a nuestra mente recta, al Espíritu Santo o Jesús. Y la luz del conocimiento disipa los sueños. La verdad no lucha contra las ilusiones. La luz no combate la oscuridad, simplemente aparece. Y la oscuridad desaparece porque nunca tuvo existencia propia. Lo mismo ocurre con el ego. El Espíritu Santo no pelea con él, no lo ataca, no intenta castigarlo. Simplemente nos recuerda la verdad. Y cuanto más aceptamos ese recuerdo, menos creíbles se vuelven las historias del ego. Por eso el perdón no es una batalla, es un proceso de retirar nuestra fe de las ilusiones. El ego permanece únicamente porque creemos en él. Cuando dejamos de creer, se desvanece. Y el objetivo de las enseñanzas del Espíritu Santo es acabar con los sueños. El Espíritu Santo no pretende mejorar el sueño para que vivamos aquí eternamente dentro de él. No intenta construir un mundo perfecto. No intenta conseguir que todos los cuerpos estén siempre sanos, ni que todas las relaciones funcionen, ni que jamás existan dificultades. Puede guiarnos dentro de las formas mientras todavía creemos estar aquí.
Pero su objetivo final no es mejorar el mundo. Su objetivo es acabar con el sueño, el que despertemos. Y esto es fundamental. El curso de milagros no es un método para manifestar una vida perfecta. Es un camino para despertar de la creencia en la separación. El Espíritu Santo utiliza todo lo que ocurre en el mundo con ese único propósito: perdonar, deshacer la culpa, recordar la unidad y finalmente despertar. Y transformar los testigos del miedo en testigos del amor. El texto dice que todo sonido e imagen debe transformarse de testigo del miedo en testigo del amor. El ego utiliza todo para demostrar que la separación es real. Una enfermedad demuestra que somos cuerpos, un conflicto demuestra que somos enemigos, una pérdida demuestra que podemos ser privados de algo, la muerte demuestra que la vida puede terminar. Pues todo eso se convierte en testigo del miedo. El Espíritu Santo toma esas mismas situaciones y cambia su propósito. Una enfermedad puede convertirse en una oportunidad para observar la identificación con el cuerpo. Un conflicto puede convertirse en un aula de perdón. Una pérdida puede mostrarnos dónde habíamos depositado nuestra seguridad. El miedo a la muerte puede ayudarnos a cuestionar quién creemos ser. La forma no tiene que cambiar. Lo que cambia es su interpretación. Y cuando cambia el propósito, todo puede ponerse al servicio del despertar. Y el aprendizaje que se trasciende a sí mismo. El curso dice que el aprendizaje utilizado por el Espíritu Santo se convierte en un medio que se trasciende a sí mismo. Esto significa que aprendemos para dejar de necesitar aprender. El conocimiento no se aprende, el conocimiento simplemente es. Pero mientras creemos haber olvidado la verdad, necesitamos un proceso de aprendizaje, necesitamos practicar el perdón, necesitamos observar al ego, necesitamos elegir de nuevo. Sin embargo, ese aprendizaje tiene un final. No estamos destinados a estudiar eternamente, ni a practicar esto eternamente. El Espíritu Santo utiliza el aprendizaje hasta que todo aprendizaje deja de ser necesario. Cuando la mente acepta completamente la verdad, el puente desaparece. Ya no hacen falta lecciones, ni percepción, ni perdón, ni Espíritu Santo como símbolo. Solo permanece la verdad eterna. Y dice el texto: si supieses cuánto anhela tu Padre que reconozcas tu impecabilidad. Y aquí vuelve a aparecer el lenguaje pedagógico del curso. Habla como si Dios estuviera esperando que despertemos. Pero desde la realidad, Dios no espera, no conoce el tiempo, no contempla nuestro sueño. Esta frase expresa el amor absoluto de Dios. Nos recuerda que nuestra impecabilidad jamás se perdió. No estamos intentando convencer a Dios para que nos perdone y no nos castigue. Dios nunca nos condenó, no conoce ningún pecado nuestro. Somos nosotros quienes necesitamos aceptar que la culpa fue una invención del ego. El Espíritu Santo representa precisamente ese recuerdo. Dios solo conoce a su Hijo como perfectamente inocente. Y el Espíritu Santo entiende los medios que fabricamos. Nosotros fabricamos el mundo para huir de Dios. Fabricamos el cuerpo para escondernos. Fabricamos la percepción para sustituir al conocimiento. Fabricamos relaciones especiales para sustituir el amor. Fabricamos el tiempo para alejarnos del eterno presente. Todo tenía originalmente el propósito del ego. Pero el Espíritu Santo entiende esos medios, no porque comparta el sistema del ego, sino porque puede reinterpretarlo. Toma el cuerpo fabricado para separar y lo convierte ahora en un instrumento de perdón y de comunicación. Toma las relaciones fabricadas para proyectar culpa y las convierte en aulas de perdón. Toma el tiempo fabricado para alejarnos de Dios y lo utiliza para enseñarnos que cada instante es una oportunidad para elegir de nuevo. Nada se desperdicia. Todo lo que fabricó el ego puede recibir un propósito diferente.
y los medios del exilio se convierten en el camino de regreso. El texto dice que el Espíritu Santo se vale de los medios que inventamos para exiliarnos con el fin de conducirnos hasta nuestro verdadero hogar. Y esta idea es extraordinaria. El ego fabricó el mundo para alejarnos de Dios. El Espíritu Santo utiliza ese mismo mundo para ayudarnos a recordar que nunca nos fuimos. El ego utiliza a los hermanos para proyectar culpa. El Espíritu Santo utiliza a esos mismos hermanos para enseñarnos el perdón. El ego utiliza el cuerpo para demostrar separación. El Espíritu Santo lo utiliza como un medio de comunicación y como una señal que muestra cuándo hemos perdido la paz. El ego utiliza el tiempo para prolongar el sueño. El Espíritu Santo utiliza cada instante para acortarlo. No crea nuevos medios, reinterpreta los que ya fabricamos. Y dice, desde el conocimiento donde Dios lo ubicó. Y aquí encontramos nuevamente un lenguaje simbólico. No debemos imaginar un lugar llamado conocimiento donde Dios colocó a una entidad llamada Espíritu Santo, como hemos dicho. El conocimiento no es un espacio y el Espíritu Santo no es un individuo ubicado en algún sitio. La frase quiere expresar que la función del Espíritu Santo procede de la verdad y no del sistema de pensamiento del ego. Su referencia siempre es la unidad. Aunque utilice símbolos dentro del sueño, no comparte la creencia en el sueño. Por eso puede guiarnos fuera de él. Y el perdón como un medio para recobrar la cordura. El texto dice que el Espíritu Santo nos exhorta a dejar que el perdón repose sobre nuestros sueños. Sin perdón, seguimos creyendo que los sueños son reales, seguimos viendo culpables, seguimos sintiéndonos víctimas, seguimos proyectando la culpa. Y después, tememos nuestras propias proyecciones. El perdón deshace ese círculo. No dice que lo ocurrido dentro del sueño haya sido correcto. Dice que nada ocurrido dentro del sueño pudo cambiar la realidad. El perdón nos ayuda a dejar de utilizar las apariencias para demostrar culpa. Y así la mente va recobrando la cordura. Y sin perdón los sueños siguen aterrorizándonos. El ego fabrica un mundo de miedo. Después nos convence de que ese miedo procede del mundo. Y así quedamos atrapados. Tememos a las personas, al cuerpo, a la enfermedad, al abandono, a la pérdida, a la muerte. Pero mientras atribuyamos el miedo a las formas externas, no podremos sanar su verdadera causa. El Espíritu Santo nos enseña a mirar hacia adentro, no para culpabilizarnos, sino para reconocer que el miedo procede del sistema de pensamiento que hemos elegido en cada momento. Y si procede de una elección, podemos elegir de nuevo. Esa es nuestra única liberación. Y el recuerdo del amor del Padre, pues el recuerdo de Dios no puede regresar plenamente mientras todavía queremos conservar la culpa, porque la culpa y el amor son incompatibles en nuestra conciencia. No porque la culpa sea real, sino porque mientras creemos en ella, tenemos miedo de Dios. Creemos que su amor nos destruirá. Creemos que va a castigarnos. Por eso, el perdón es necesario. Va deshaciendo la culpa que nos hace temer a Dios, temer al amor. Y cuando la culpa desaparece, el recuerdo de Dios aflora naturalmente. No tenemos que atraerlo, siempre estuvo ahí. Y dice, acepta el regalo que tu Padre te hace. De nuevo, no debemos imaginar un objeto espiritual que Dios nos entrega desde fuera. El regalo es el recuerdo de la verdad, la certeza de que nunca nos separamos, la posibilidad de elegir una interpretación distinta al ego. Ese recuerdo no fue fabricado dentro del sueño. Es precisamente lo que conecta la mente soñadora con la verdad que nunca dejó de ser. Aceptar el regalo significa dejar de insistir en que el ego tiene razón. Significa permitir que nuestra percepción sea corregida. Y un llamamiento que el amor le hace al amor, dice. Y esta frase resume de una manera preciosa toda la función del Espíritu Santo. El amor llama al amor. No llama a un pecador, no llama a un cuerpo, no llama a una identidad separada. Llama a lo que realmente somos.
el Espíritu Santo recuerda al Cristo y nos invita a dejar de identificarnos con todo aquello que nunca fue verdad. Es un llamamiento a que el amor sea únicamente lo que es, sin miedo, sin culpa, sin separación. Y el Espíritu Santo como regalo de Dios. Cuando el curso dice que el Espíritu Santo es el regalo de Dios, debemos comprender nuevamente su lenguaje simbólico. No significa que Dios creara una solución después de enterarse de una separación, de un problema en el cielo. Significa que la verdad nunca quedó sin recuerdo, que el amor jamás pudo perderse, que el sueño nunca pudo cerrar completamente la puerta al despertar. El regalo de Dios es la imposibilidad de que su Hijo deje realmente de ser lo que es. El Espíritu Santo simboliza esa garantía dentro del sueño. Y dice, se le restituye quietud del cielo al Hijo de Dios. La quietud del cielo tampoco se perdió realmente. No tiene que ser creada de nuevo, no tiene que ser devuelta literalmente. Lo que se restituye es su recuerdo en la mente. Cada acto de perdón, cada juicio entregado, cada elección a favor de la mente recta, la quietud que parecía olvidada va haciéndose más presente, hasta que finalmente la mente reconoce que jamás salió del cielo. ¿Y qué ocurre con el Espíritu Santo cuando despertemos? Pues cuando el sueño termine, ya no necesitamos un mediador. Un puente solo es útil mientras parece haber dos orillas. Cuando se reconoce que nunca hubo separación, el puente deja de ser necesario. Ya no hay ego, ya no hay mente recta frente a mente errónea, ya no hay percepción corregida, ya no hay elección, solo permanece el conocimiento. Por eso, al final descubrimos que el Espíritu Santo nunca fue realmente alguien separado de nosotros. Era el recuerdo de nuestra propia realidad. Mientras soñábamos, necesitábamos imaginarlo como un guía, como una voz, como una ayuda. Al despertar, comprendemos que nunca existió separación entre el guía, el Cristo y nosotros. No porque el personaje se convierta en el Espíritu Santo. El personaje desaparece junto con el sueño. Lo que se reconoce es que siempre existió una única realidad, el Cristo, el único Hijo de Dios, eternamente uno con su Padre. Y el verdadero significado de este tema especial, el Espíritu Santo no es una persona, ni una mente separada, ni un ser separado, no es una creación posterior de Dios destinada a resolver un problema real. El Espíritu Santo es el símbolo del recuerdo de la unidad dentro de la mente que parece estar soñando. Representa la mente recta, la corrección, la memoria de Dios, la certeza de que estamos eternamente en el cielo, con Dios, que jamás hemos pecado. Jesús puede cumplir para nosotros esa misma función como un símbolo más concreto y cercano. El Espíritu Santo utiliza todo lo que el ego fabricó, el cuerpo, las relaciones, el tiempo, el mundo, y les da un único propósito, el perdón, no para hacer eterno el sueño y más bonito, sino para acabar con él. Muchísimas gracias por atenderme en este tema especial. Y es que el ego nos dice que estamos solos dentro de un mundo que nosotros mismos tenemos que comprender, controlar y sobrevivir. Y el Espíritu Santo representa el recuerdo de que jamás hemos estado solos. No porque una presencia externa haya entrado en el sueño para rescatarnos, sino porque la verdad nunca desapareció completamente de nuestra mente. El recuerdo de la unidad permaneció con nosotros, y ese recuerdo garantiza que el sueño tendrá un final. Mientras creemos estar aquí, podemos hablar con el Espíritu Santo. O si queremos, podemos dirigirnos a Jesús, que es lo mismo. Podemos entregarles nuestros miedos, nuestros juicios y nuestros resentimientos. Podemos pedir ayuda para ver de otra manera. Y poco a poco, mediante el perdón, todo lo que el ego fabricó para separarnos se convierte en un camino de regreso a casa, hasta que finalmente ya no necesitamos ninguna voz
ningún guía, ningún puente, porque despertamos y comprendemos que aquello que parecía guiarnos desde fuera nunca fue algo distinto de nosotros. Era el recuerdo de lo que siempre fuimos, el único Cristo, el único Hijo de Dios, eternamente uno con su Padre. Y entonces el Espíritu Santo desaparece como símbolo, porque su función se ha cumplido. Pero la verdad que representaba permanece para siempre, la perfecta unidad, el amor sin opuestos y la quietud eterna del cielo que jamás abandonamos realmente. Muchísimas gracias.